Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Dani Rojas y esta vez vengo con el tema la Constitución Política del Perú. Ok, vamos a presentar a continuación, vamos a presentar un pequeño corto, un video. Bien, vamos a dejarlo por ahí. Y vamos a empezar porque va a explicar el tema que El tenemos presidente que Fujimori desarrollar. dijo que serán vendidas al mejor precio posible y de la manera más transparente. La decisión del gobierno de profundizar la privatización de su aparato estatal constituyó una rápida respuesta a observaciones del Fondo Monetario Internacional que recomendaron a la administración peruana deshacerse lo antes posible de empresas deficitarias. A ver, explico. ¿Qué está pasando acá? Estamos hablando del gobierno de Alberto Fujimori. Bien, el Monetario Mundial de ese tiempo, así se llamaba, el Fondo Monetario Mundial, es la institución que a nivel mundial presta dinero, la que trata de prestar o presta dinero a los países emergentes. En ese tiempo a los países emergentes se les llamaban países en vías de desarrollo o países subdesarrollados. Bien, entonces, ¿qué le está sugiriendo acá? Que venda las empresas que le pertenecen al Estado peruano, que las venda, bien, porque no se puede permitir un gobierno, bien, donde el Estado tenga empresas, porque porque si el Estado llega a obtener las empresas, va a ser un competidor desleal contra la empresa privada, ¿no? Entonces Fujimori entra para poder cambiar esta situación y empieza a vender todas las empresas que les pertenecían al Estado peruano, las promueve su venta, ¿no? Veamos aquí, Sin veamos embargo, aquí. en el paquete puesto a la venta, el gobierno también está ofreciendo empresas de alta rentabilidad. Voy a designar algunas de las más importantes, ¿no? Enatru Perú, con la intención también de vender, Enatru Perú era una empresa que le pertenecía al Estado peruano y tenía que ver con una empresa de transporte, imagínate, una empresa de transporte, una gran empresa donde tenían una cantidad enorme de buses que le pertenecían al Estado peruano, ¿no? Esta empresa fue vendida por Alberto Fujimori. ¿A quién se las vendió? Dice que se las vendió a los choferes que trabajaban a esas empresas, ¿no? Bien. de venderles estos buses a sus trabajadores y ellos la trabajan. Aero Perú, Minero Perú, Solgas. Aero Perú. Aero Perú era una empresa que le pertenecía al Perú. Bueno, en este caso es una empresa de aviones, ¿no? Tenía su propio aeropuerto, sus aviones, su aeropuerto le pertenecían al Perú. También tenía lo que es la venta de gas. Bien, también tenía lo que es la venta de gas. Creo que paré el video acá. De Voy a tratar profundizar de la adelantar un poco. privatización del Fondo Monetario Internacional peruana posible de empresas deficitarias. Sin embargo, en el paquete puesto a la venta, el gobierno también está ofreciendo empresas de alta rentabilidad. Voy a designar algunas de las más importantes, ¿no? Enatru Perú, con la intención también de venderles estos buses a sus trabajadores y ellos la trabajan. Aero Perú, Minero Perú, Solgas, una empresa que está en buen pie y que puede ser de interés de muchos. Minero Perú, bien, todos los minerales, la extracción de minerales les pertenecía al Perú, toda la venta de gas le pertenecía al Perú. Y claro, por ejemplo, si el día de hoy estas empresas le pertenecieran al Perú, ¿tú crees que cobrarían, pues, por ejemplo, la luz eléctrica? No, la fraccionarían como lo están haciendo con el agua. ¿Tú crees? Si es que en Entel Perú se le llamaba a todas las telecomunicaciones por vías telefónicas. Si esto le pertenecía al Perú, no cobrarían como están cobrando ahora las empresas privadas de telecomunicaciones, ¿no? Tiene sus contras y también tiene sus contras. Vamos a Los continuar acá. inversionistas. Las primeras 19 empresas en privatizarse forman parte de un primer grupo de 50 que de todos modos serán vendidas. En el Congreso, los legisladores identificados con la economía neoliberal 50 empresas, bien, 50 empresas que tenían que venderse al mejor postor. ¿Y a quién le pertenecían? Al Perú.
le pertenecían al Perú. Bien, vamos a terminar de ver el video. ¿Okay? Los legisladores identificados con la economía neoliberal han reclamado desde hace buen tiempo vientos privatizadores. En Perú existen aproximadamente 250 empresas públicas, pero la mayor parte de ellas solo generan pérdidas millonarias al fisco. Según el Fondo Monetario, deshacerse de estos pesados fardos más que una obligación es una necesidad imperiosa. De allí que Perú decidiera por fin profundizar su política de privatizaciones. Así es, mi querido alumno. El Perú tenía que vender sus empresas. ¿Por qué? Porque había generado pérdidas, gastos al Estado peruano. Y ya les había explicado por qué razón no funcionaron las empresas estatales aquí en el Perú. Por una sencilla razón: cuando un presidente de la República ingresaba al poder, llevaba junto con él a todos los congresistas, bien, a todos los diputados y senadores. Y esas personas, muchos empresarios y personas X, habían invertido mucho dinero en la campaña publicitaria de su candidato político. Y cuando este candidato ingresaba al poder, ellos tenían que devolver el favor, pagar el favor a todos estos buenos amigos que, entre comillas, desinteresadamente invirtieron para su campaña publicitaria. ¿Y cómo los beneficiaban? En ese tiempo los colocaban como directores o gerentes de las grandes empresas que tenía el Perú, ¿no? Fue algo muy negativo porque estas personas no estaban preparadas para asumir el cargo de estas empresas. Así que la mala administración hizo que estas empresas empezaran a generar gastos, ¿bien? Y generar tantos gastos que empezaron a duplicar a los ingresos que tenía la empresa por el manejo inadecuado. Y cuando entra Fujimori, cambia este sistema. Cuando entra Fujimori, cambia el sistema. ¿Por qué? Porque él cambia la constitución política del Perú. Él la modifica, ¿bien? Pero una de sus propuestas que él tuvo como candidato político fue decir que jamás iba a cambiar la constitución. Otras de las propuestas políticas cuando él postulaba al cargo de presidente era que no va a tocar la economía del Perú, que no va a hacer pasar hambre al Perú. Y toda la gente, ¿y a quién criticaba Alberto Fujimori? Criticaba a Mario Vargas Llosa, porque Mario Vargas Llosa había dicho que si él entra al poder vamos a tener que entrar en una recesión económica, vamos a tener que entrar en un reajuste austero, y va a haber una crisis económica hasta que pase el problema. Pero Fujimori decía: ese hombre de la derecha les va a generar hambre, les va a generar pobreza, yo no lo voy a hacer. Y cuando todos eligieron al chino, bravo con el japonés, ¿no? Bravo con el japonés. Bueno, le decían el chino. Él entra al poder e hizo todo lo que él prometió en campaña. No, ¿qué va a hacer todo lo que prometió en campaña? Los políticos no cumplen con su palabra con todo lo que dicen en campaña, ¿no? Hizo todo lo que hizo, ¿sabes qué cosa? Hizo todo lo que dijo Mario Vargas Llosa que iba a hacer. Bien, lo hizo, ¿no? ¿Qué hizo? Primero, para poder cambiar la constitución, él se da un autogolpe, ¿bien? El Congreso en el que él ingresa no se llamaba Congreso, se llamaba Parlamento. Habían parlamentos, habían senadores y diputados. Habían dos cámaras. Recordemos que el Congreso, cuando entra Fujimori, era bicameral, porque la Constitución del 79 estaba vigente. Pero esa Constitución del 79 le permitía al Perú tener empresas, ¿ok? Tener empresas. Podía competir con las empresas privadas, ¿ok? Pero cuando entra Fujimori, por recomendaciones del Banco Monetario Mundial, él decide primero cambiar la Constitución. Pero para cambiar la Constitución, ¿qué tiene que hacer? Para cambiar la Constitución, lo que él tiene que hacer es hacer que el Congreso o el Parlamento lo apruebe. Pero más del 70% del Parlamento estaba en contra de Fujimori, porque Fujimori no tenía respaldo político. Así que él buscó un aliado. ¿Con quién se alió? Se alió con las Fuerzas Armadas, ¿no? Y con las Fuerzas Armadas, haciendo un acuerdo, las Fuerzas Armadas le dan un golpe de Estado a él, pero previo acuerdo, ¿bien?
y a este proceso se le llama, en la historia se le llama el autogolpe. Bien, una vez que se da el autogolpe, ¿qué hizo Fujimori? Disuelve el parlamento, ¿bien? Y luego convoca a un congreso constituyente, que eso es lo que vamos a hablar ahora. Vamos a ponernos por aquí para poder explicar, ¿no? Vamos a explicar ahora qué cosa es la constitución política. Bien, la constitución política, porque estamos hablando de cómo se modificó, cómo se cambió, qué procedimientos se tuvo Alberto Fujimori en su gobierno para poder cambiar. Lo hemos visto casi la mitad. Ahora vamos a explicar qué es el concepto de constitución política. Son todas las normas y leyes donde ordenan el estado político, el poder político de un país. Bien, de esta ley, de esta constitución que tú ves ahí, se van a desprender todas las demás leyes. Acá también estará la forma cómo debe gobernarse el país, cómo se estructura el poder en el Perú, bien, de nuestro país, cómo está estructurado el poder legislativo, ejecutivo, judicial, bien, y también se encuentran los deberes y derechos fundamentales de todo ciudadano. O sea que es el cuerpo normativo de mayor jerarquía, de mayor importancia sobre las demás. ¿Listo? Acá tenemos, ejerce el poder constituyente. Mira, ya hemos hablado de la constitución política, ahora hablamos del poder constituyente. ¿Qué es el poder constituyente? Es la facultad de constituir o reformar o crear un sistema normativo. ¿Qué quiere decir? Que es la facultad para poder cambiar la Constitución. ¿Bien? Y estos representantes deben ser elegidos ¿por quiénes? Por los ciudadanos. Y ellos son los representantes que van a cambiar la Constitución. ¿Y cuál es el proceso? Bien, primero se debe establecer una asamblea constituyente. Bien, una asamblea constituyente. ¿Para qué? Para que esta asamblea constituyente pueda elaborar una constitución. Bien, luego se elabora, se sanciona y luego se promulga. Bien, y se disuelve después, esta asamblea constituyente se disuelve. ¿Para qué? Para poder llamar a un congreso, que ya no es constituyente, sino es un congreso, ¿no? Un parlamento, para que pueda regirse en base a las normas que se ha creado, a las normas que se han creado. Vamos a dar un ejemplo de la Constitución de 1979. Esta Constitución fue de inicio creada por 100 constituyentes. ¿Quiénes eligieron a esos constituyentes? El pueblo, ¿no? ¿Para qué? Para que elaboren una nueva Constitución. ¿Listo? Y se elige aquí, después de haberse elaborado esta Constitución, se elige a un Congreso de 240 legisladores. Estaba dividido entre 180 diputados y 60 senadores. Así nació la Constitución de 1979, que fue dirigida o fue creada o que fue promulgada durante el gobierno del presidente del Congreso de la República, el fundador del APRA, ¿no? Víctor Raúl Haya de la Torre. Bien, entonces ahora este Congreso Constituyente, bien, vamos a ver lo que dice. Los representantes que han sido elegidos por sufragio tienen como función elaborar una constitución y realizar funciones legislativas mientras se convoca a un nuevo Congreso, ¿no? El Congreso Constituyente, por ejemplo, la Constitución ahora vamos a hablar del 93. Bien, primero, Alberto Fujimori disuelve el Congreso, disolvió el Parlamento y convoca a un Congreso Constituyente. ¿Para qué? Para poder modificar la Constitución. Bien, estuvo integrado por 80 constituyentes. Con esta Constitución se eligió un Congreso de 120 legisladores. Inicialmente el Congreso de la Constitución del 93 estaba compuesto de 120 congresistas, pero después, años más tarde, se aumentaron a 10 más. O sea, quiere decir que actualmente el Congreso tiene 130 congresistas, ¿no? Pero, ¿quién dio la orden para el cambio de la Constitución? Bien, ¿el Congreso? Sí, pero el Congreso tenía que pedirle permiso al pueblo y lo hizo a través de un referéndum. Y el pueblo accedió al cambio de la Constitución. Bien, el pueblo accede al cambio de la Constitución. A través de la historia de la independencia hemos tenido muchas constituciones. Bien, vamos a ver. Hasta la actual Constitución nos podemos dar cuenta que muchas de ellas se crearon por intereses particulares o por un grupo de personas, ¿no? Nuestro país ha tenido 12 constituciones contando con la que tenemos ahora del 93. ¿Cuántas constituciones tuvo Estados Unidos? Solo una. El Perú tiene 12, ¿no? Siempre cambian
Los caudillos políticos siempre cambian, modifican, creen que él va a poder hacer todo nuevo y va a hacer las cosas mejor. Pero esto cambió. Esto cambió cuando, después del gobierno de Alberto Fujimori, entra Alejandro Toledo, y en el gobierno de Alejandro Toledo se firma un acuerdo llamado el Acuerdo Nacional, en las que todos los candidatos a la política o todos los partidos políticos se comprometieron a mantener ciertos puntos en los gobiernos y no se tienen que modificar. La economía y la educación. Esos puntos importantes no se tenían que modificar. Si entraba un presidente, tenía que continuar. El siguiente tenía que continuar. ¿Bien? ¿Por qué se hizo esto? Porque todos los presidentes que entraban siempre borraban todo y empezaban todo desde cero. El siguiente que entraba decía, no, lo ha hecho mal, yo quiero marcar la diferencia. Quitaba todos los sistemas, el sistema económico, el apoyo social, y él creaba su propio sistema. Pero eso terminó desde que Alejandro Toledo entró al poder y se firma el Acuerdo Nacional. Veamos acá algunas constituciones que hemos tenido a través de nuestra historia. La de 1823, creada por don José de San Martín, se prohíbe el comercio de esclavos, ya no se comerciaba, ¿bien? Nunca entró en vigencia, medio raro, ¿no? Un buen punto, porque no comerciar esclavos, pero no entra en vigencia, ya sabemos por qué, porque la esclavitud era algo rentable. ¿Constitución de cuál? A ver, tenemos del 23, ahora del 26, que está aquí abajito. Bien, de corte autoritario, esta constitución lo creó ¿quién? Simón Bolívar. La llamaron la constitución vitalicia, donde vitalicio significa que él va a asumir el poder hasta el día que se muera. Esta constitución se derogó y se creó otra, ¿no? Tenemos la constitución de 1839, ¿no? Que está acá. Aquí este fue el gobierno de Ramón Castilla, uno de los mejores presidentes que tuvo el Perú, en lo que se pudo hacer, ¿no? Después, la del 39, tenemos la de 1860. La de 1860, aquí es el derecho de sufragio solo a los que saben leer y escribir, ¿bien? O ser jefe de un taller, pagar alguna contribución. Solamente podían votar aquellos que contribuían con un pago, con un tributo, o podían leer y escribir. Y en este tiempo, la gran mayoría de peruanos eran analfabetos, porque la educación nunca se estableció como una política de gobierno en nuestro país. ¿Sabes por qué? Porque a la gente le conviene, a los poderosos o a los políticos, a los líderes les conviene un pueblo ignorante, porque un pueblo ignorante se deja manipular fácilmente. Continuamos. Y llegamos a la Constitución del 79, ¿bien? Esta Constitución en donde todas las empresas, bueno, casi la mayoría de las empresas pertenecían al Estado, y esto cambia con la Constitución del 93, donde se venden casi todas las empresas a los mejores postores y solo nos quedamos con Petroperú y con Sedapal. Las demás las vendimos, ¿no? Ok, esas son las constituciones a grandes rasgos. Bien, la estructura de la Constitución está dividida en un preámbulo, en 6 títulos, 26 capítulos, 206 artículos y 16 disposiciones finales y transitorias. El proceso de aprobación, ¿cómo se aprueba una Constitución? Primero, se somete a referéndum. Bien, ¿para qué? Para poder convocar a este Congreso Constituyente. Se hizo en el año 93. Luego, una vez que se crea la Constitución, bien, se promulga y después entra en vigencia. Y cuando entra en vigencia ya debe estar vigente junto con el nuevo sistema de gobierno del país, ¿no? ¿Cómo se compone una constitución? Una parte dogmática que tiene validez universal, señala los deberes y derechos de las personas del gobierno, y una parte orgánica que se refiere a la estructura del Estado, poderes, atribuciones y funciones. Muy bien, alumnos, hemos hablado mucho, creo, sobre la Constitución. Bien, y aquí para poner la cereza en el pastel, acá está la reforma económica, lo que permitió a esta Constitución darnos ¿cómo se puede decir? La aprobación para poder vender las empresas, ¿no? La propiedad, la eliminación de la estabilidad laboral. Se elimina la estabilidad laboral. ¿Qué quiere decir? Que antes de la Constitución del 93, tú tenías estabilidad laboral. Quiere decir que no te podían botar del trabajo.
porque tú tenías que seguir trabajando, te tenían que pagar, y si te botaban del trabajo tenían que pagarte una indemnización. A eso le llaman estabilidad laboral. El día de hoy no. Si un empresario no le gusta cómo trabajas, te bota. ¿Está bien eso? Sí, está bien. Está bien. Pero toda la estabilidad laboral se pierde con la Constitución del 93. El sector externo, liberación de los mercados, el Estado no puede intervenir en ningún tipo de proceso económico, ¿no? La libertad de la oferta y la demanda. Bien, la deuda externa es una obligación constitucional, o sea, se tiene que pagar. Ya se había dejado de pagar en el gobierno de Alan García, porque no había dinero. Bien, alumnos, nos vemos hasta la próxima presentación. Espero que la semana siguiente vamos a hablar específicamente sobre estos temas. ¿Bien? Chao, nos vemos, cuídense y nos vemos.